Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de Cultura de Valdemorillo. Muchas gracias por vuestra asistencia, a los aquí presentes. Y hoy concluimos el ciclo de conferencias que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Valdemorillo, el ciclo de conferencias sobre la Semana Santa, ahora en Cuaresma. Nicolás concluye, como decía, este ciclo. La verdad es que os tengo que agradecer a los que estáis aquí y a la gente que en diferentes ocasiones ha apoyado esta iniciativa porque la han visto interesante. Yo creo que también lo es para defender nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra historia. Pues a todos ellos muy agradecidos, porque eso es lo que me impulsa a seguir con esta labor. También he recibido críticas, os lo digo, por los 4 de siempre. Pues para ellos también va mi agradecimiento, porque lo que me hace impulsar con más fuerza este empeño. Entonces, haciendo un repaso de las conferencias que hemos organizado del ciclo de Semana Santa. Empezamos con la participación de Carlos Navarro, como recordáis, un médico de cirugía plástica de reputado prestigio, que nos hablaba sobre los milagros de la Semana Santa y el milagro del cojo de Calanda, que hizo un análisis pues, estupendo desde el punto de vista científico. Luego, posteriormente, nos acompañó Fernando Garrido y José Cabrera, que hicieron también un análisis de lo que supuso el juicio a que fue sometido Jesucristo hace 2000 años, desde un punto de vista jurídico, con el derecho romano y el hebreo. Y también José Cabrera pues, nos hizo un análisis de qué fue sometido Jesucristo con la pasión, la flagelación, psicológicamente cómo fue insultado y cómo fue el pobre pues, sometido a aquel calvario, ¿no? Luego, esta semana nos ha acompañado también Nayeli Rodríguez, que es la delegada en España de la Asociación de 40 días por la vida. Nos hizo un análisis precioso de lo que supone hoy en día, en el año 2026, la pasión de la cruz de Jesucristo a través de nuestros pecados. Concretamente se habló del aborto y de lo que eso supone para la sociedad actual. Y hoy nos acompaña Nicolás, que nos va a hacer también un análisis de lo que supone, de su estudio de la Basílica del Santo Sepulcro. Nicolás, cuando yo me enteré que también, aparte de otros temas, domina pues dije, no voy a dejar de pasar la oportunidad. Entonces voy a leeros brevemente su biografía para que tengamos todos conciencia de la suerte que tenemos de contar ahí hoy con su presencia. No mucha gente puede decir lo que se voy a decir de su figura, ¿no? Nicolás es físico, docente y divulgador español, conocido principalmente por su labor en el estudio y difusión de la síndrome de Turín y otras reliquias cristianas. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomado en Ingeniería de Sistema de Sistema Automática por la UNED, es máster en Física Médica en la UNED, ha ejercido como profesor formador, incluyendo docencia en ámbitos técnicos como la medicina clínica. Adelante. Ha estado vinculado a la enseñanza no visitaria y a la divulgación científica. Es delegado en Madrid del Centro Español de Sindonología, CES, que es una organización dedicada al estudio científico de la Semana Santa y otras reliquias. Participa activamente en la investigación, difusión y explicación de los estudios científicos sobre estas reliquias. Ha impartido centenares de conferencias, más de 300 conferencias sobre las síndones, el sudario de Oviedo y temas relacionados con la historia y la religión. Sus ponencias suelen abordar pues, el análisis científico de la Semana Santa, la interpretación forense de la crucifixión, la compatibilidad entre datos científicos y tradición histórica. Ha participado en congresos internacionales sobre la síndone, incluso como moderador en sesiones científicas. Es considerado experto en sindonología, combinando formación científica con divulgación histórica y religiosa. Ha colaborado en publicaciones técnicas y académicas, incluyendo obras relacionadas con ciencias e ingeniería. Y se declara también apasionado por la historia y la cultura europea. En resumen, Nicolás es una figura destacada en España dentro del ámbito de la sindonología, con un perfil híbrido entre científico, docente y divulgador. Su trabajo se centra en explicar la Semana Santa desde una perspectiva científica sin desvincularla de su contexto histórico y religioso.
Y lo que yo no sabía acerca de Sepúlveda, que también es un experto en el tema de Santo Sepulcro y los santos lugares de la Pasión de Jesús. Así que, sin más, le damos la bienvenida con un caluroso aplauso. Pues ¿se oye? Pues muchas gracias, Marco, por tu cariñosa presentación y muchas gracias a ti y a tu concejalía en particular y al Ayuntamiento de Valdemarilla en general por la organización de este ciclo de conferencias y por permitirnos difundir y divulgar estos temas que son muy interesantes. Ayuntamiento que yo creo que es un ejemplo de colaboración entre fuerzas políticas que debería ser más imitado en más sitios. Y que felicito, simplemente con ver la página web. Bien, vamos allá. ¿Cómo vamos? Bien, ¿cómo vamos de hora? Entonces, vamos a ver. Siempre que doy una conferencia sobre un tema, yo, lo diga públicamente o no, rindo un homenaje a... Siempre que doy una conferencia sobre la Sábana Santa de Turín, para mí es rendir un homenaje al Centro Español de Sindología, que es quien nos proporciona el grueso de la documentación y de los estudios y bibliografía que hay sobre las cosas y investigación también. Siempre que doy una conferencia sobre el sudario de Oviedo, pues es un homenaje al equipo de investigación del Centro Español de Sindología al cual pertenezco y que estudia desde hace más de 30 años el sudario de Oviedo, sacando conclusiones muy interesantes conjuntas entre estas dos reliquias, muy interesantes, que abordamos el año pasado. Y siempre que doy una conferencia sobre la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, para mí es rendir un homenaje al padre Florentino Díez, sacerdote agustino ya fallecido, hace poco además, arqueólogo, que fue un investigador de la Basílica del Santo Sepulcro, al cual conocí y traté, que vivió en San Lorenzo del Escorial y en Salamanca, donde finalmente murió. Y que en el segundo Congreso Internacional sobre el Sudario de Oviedo en el 2007, le dije, padre Florentino, yo estoy preparando una conferencia sobre la Basílica del Santo Sepulcro y el que más sabe de esto es usted y tal. Y que usted puede utilizar su bibliografía, tienen libros fantásticos, muy especializados. Y no solamente me lo permitió, sino que me animó diciendo, tan importante es investigar estas cosas como divulgarlas. Así que adelante, me animó muchísimo y siempre que dé una conferencia me acordaré de él, ya fallecido, y que además vivió en San Lorenzo, en la Universidad María Cristina, que los agustinos tienen enfrente del monasterio. Gran tipo, gran arqueólogo, y será citado varias veces a lo largo de la conferencia. Ahí está el emblema del Centro Español de Sindología. Esto es lo que quiero tratar, espero que me dé tiempo a todo, creo que sí, con una foto de la fachada meridional, la puerta principal de la Basílica del Santo Sepulcro, imagen típica, abarrotada de gente como casi siempre. ¿Anda? ¿Qué hace esto aquí? Esta foto claramente se ha colado. Venimos a hablar de la Basílica del Santo Sepulcro y de pronto aparece una foto que muchos habrán reconocido ya, espero, de la Catedral de Colonia, Alemania. ¿Y esto qué hace aquí? Pues esto lo he puesto yo, no es que se haya colado, porque, salvo que las dos son dos iglesias cristianas, no se me ocurren entre las dos cosas, dos elementos, dos entidades más diferentes que la Basílica del Santo Sepulcro y la Catedral de Colonia, siendo ambas iglesias cristianas. Y me explico. La Catedral de Colonia se construyó durante más de 500 años. Se terminó en el siglo XIX y lo terminaron los reyes de Prusia, que eran todos protestantes. Y la Catedral de Colonia es un símbolo del catolicismo en Alemania, terminada por protestantes. Esto es para que lo traslademos a cómo funcionan algunas cosas en nuestra nación, ¿no? Los duques de Prusia terminaron el pináculo y terminaron todo. La Basílica del Santo Sepulcro, tal cual la conocemos ahora mismo, se terminó en unos 50 años. Que suba un poco el volumen, ¿no? Que me suba yo un poco. Ah, vale. Bien. La Basílica del Santo Sepulcro se construyó tal cual la conocemos ahora, la forma que tiene ahora es de una construcción antigua, pero que se tardó unos 50 años. La Catedral de Colonia no ha sido destruida nunca, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, habiendo sido planchada la ciudad de Colonia como tantas ciudades alemanas, la Catedral de Colonia no fue bombardeada.
hay distintas versiones que dan razón de ese hecho. Hay varias de ellas y una de ellas, que me parece muy tonta, es que era una referencia para los bombarderos aliados. Una referencia. El Rin, a su paso por Colonia, el Rin pasa a pocos metros de la catedral, tiene 300 metros de ancho. Y ciudades de 1 millón de habitantes no hay muchas a lo largo de ese tramo del Rin. O sea, saber dónde está Colonia, con catedral o sin catedral, es muy fácil. Me gusta más la versión que dice que el comandante del escuadrón norteamericano era católico y no tenía ninguna gana de bombardear la catedral de Colonia. Me gusta mucho más. Y además esta historia la contó su nieta muchos años después, ¿no? Lo que sí que es cierto es que con algunos bombardeos, algunas vidrieras por vibración se cayeron y también se rompió parte del techo, pero no fue bombardeada. Si hubiera sido bombardeada hubiera acabado destruida, como otras. La de Viena fue muy castigada, el tejado, por ejemplo, y otras, la de Múnich y la de Berlín, y les cuento cómo terminaron, ¿no? La catedral, la Basílica del Santo Sepulcro ha sido destruida muchas veces a lo largo de su historia. La catedral de Colonia es homogénea, un solo estilo arquitectónico, gótico, aunque se aclavaba en el siglo XIX. Y no neogótico, sino gótico terminado en el siglo XIX. Empezó gótico, son alemanes, tiene todo el sentido. La Basílica del Santo Sepulcro es una iglesia heterogénea en estilo y decoración, y aquello es una mezcla de muchas cosas. ¿Más alto? Bien. No, ¿este no sube más? Ah, perdón. Pues haré un esfuerzo. Si no, me van avisando, por favor, porque no me doy cuenta y lo que es peor, acelero y eso todavía es peor aún. La Catedral de Colonia tiene un solo propietario, la diócesis de Colonia, que además históricamente tiene mucho dinero, por razón de cómo es la historia de la Iglesia en Alemania. La Basílica del Santo Sepulcro tiene 6 comunidades, son propietarias, tienen parte y propiedad. La Catedral de Colonia es un edificio exento. Exento quiere decir que por no tiene ni las salas capitulares ni el claustro que tienen todas las catedrales góticas españolas. Ávila, Segovia, Toledo, que es una manzana, Sevilla la catedral es una manzana, pero catedral solamente es un trozo, el resto son el claustro, las salas capitulares, el no sé qué tal, típico de catedral española. La Catedral de Colonia es un edificio absolutamente exento, allí no tiene claustro alguno, ¿no? La Basílica del Santo Sepulcro es un edificio abigarrado, rodeado de casas apelotonadas. Además, los musulmanes y la zona, la cuartel, la cuarta parte de la ciudad musulmana de Jerusalén está muy cerca de la Basílica del Santo Sepulcro. Los musulmanes, la ciudad ha estado en manos musulmanas muchos siglos, no hacen una calle salvo que sea estrictamente necesario. Si lo pueden evitar, lo evitan. Lo que van haciendo es abigarrar casas, apretujar casas, hasta el punto que a veces las apretujan tanto que la calle que sí que había a lo mejor queda completamente cubierta por encima de casas. Esa es la forma de concebir una urbanización. Los musulmanes primero ponen las casas y luego, si es obligatorio, si es necesario, hacen las calles. Entonces, este edificio, después de miles de años, ha quedado completamente abigarrado y apretujado de casas. La Catedral de Colonia es un edificio impoluto, perfecto, limpio, ordenado. El suelo brilla, entras, todo, se ve todo ordenadito, todo el plan de misas para los próximos meses, todas las actividades, fotos, noticias. La Basílica del Santo Sepulcro es un edificio sucio, caótico, desordenado, no te aclaras, allí dentro no te aclaras nada, por supuesto no esperes un horario de nada, porque allí no hay horario de nada, es todo, funciona distinto. La Catedral de Colonia se construyó para albergar una reliquia, y además no tiene el arcón con la reliquia de los Reyes Magos, que llegaron de Milán, ahora no vamos a tratar de ese tema, en 1248, y que justificaron construir la catedral, procedentes de Milán, ¿no? Como no tienen coros barrocos como en las catedrales en España, que la perspectiva siempre nos la rompe un coro, por muy bonito que sea, Sevilla, Toledo, Ávila, Segovia, un coro ahí en medio. La Catedral de Colonia no tiene coro y, por lo tanto, cuando entras atrás ves un edificio gigantesco y allí al fondo hay un arcón dorado iluminado que es el arcón de los Reyes Magos, porque no hay coro. Se construyó para albergar esa reliquia en 1248. La Basílica del Santo Sepulcro está construida precisamente sobre 2 reliquias, con motivo de proteger y honrar 2 reliquias de las cuales vamos a hablar hoy. La Catedral de Colonia
está muy cerca del Rin. El Rin, como he dicho, a su paso por Colonia tiene unos 300 metros de ancho, uno de los ríos más caudalosos de Europa. Cuando el Rin tiene una subida, eso sí que es ver crecer agua. Toda la ciudad de Colonia aquí, porque claro, es una cantidad de agua y hay determinadas crecidas que están marcadas ya muy cerca de la catedral. Jerusalén está rodeado por 3 valles o torrentes completamente secos, normalmente, y que además eran más profundos en la época de Jesús. Y todavía hay una pequeña diferencia más. Para ir a Colonia normalmente hace falta abrigarse un poco, mientras que para ir a la Basílica del Santo Sepulcro no suele hacer falta. Aquí tenemos una vista aérea de la Basílica del Santo Sepulcro desde la esquina noroeste. Allí al fondo, claramente reconocible, el Monte de los Olivos. Esto es la vieja ciudad de Jerusalén, casco viejo de la ciudad de Jerusalén, que es mucho más extensa que esto, evidentemente. La Basílica del Santo Sepulcro está aquí, son estas 2 cúpulas grises, y ¿qué es lo que nos debe llamar la atención? Y otra cosa que nos llama la atención es este edificio, aquí bastante grande, que es la célebre explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de la Roca, la mezquita de la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, que está aquí al sur. La ciudad de Jerusalén, con esta muralla, la muralla exterior es turca, pero sigue el recorrido de la muralla herodiana, salvando las distancias, la ciudad de Jerusalén, sobre todo vista desde el Monte Scopus, que está aquí a la izquierda, se da un aire, sin que se ofendan, mi cuñada, que es de allí, y mi hermano, que vive allí, sin que se ofendan los toledanos, se da un aire al casco antiguo de Toledo, salvando las distancias. Cuando llegas a Jerusalén, esto, desde el Monte Scopus, parece la ciudad de Toledo sin el Tajo, evidentemente, entre otras cosas, ¿no? Bien, aquí estamos viendo una vista de la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Aquí delante hay una hendidura tremenda y 3 cementerios, un cementerio judío, un cementerio musulmán y un cementerio cristiano, muy distintos. Y aquí delante, ¿qué es lo primero que vemos? La explanada de las mezquitas. En la explanada de las mezquitas estamos viendo aquí la célebre cúpula de la Roca. Esto no son chapitas doradas, esto es oro puro, puesto aquí por el rey Hussein de Jordania, en los años que la ciudad vieja de Jerusalén pertenecía a Jordania, hasta la Guerra de los 6 días, 1967. En 6 días, el ejército israelí tomó la península del Sinaí y toda la ciudad antigua, quitó la zona muralla alambrada que era frente de guerra. Entonces, ahí detrás tenemos la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Y esto detrás qué es? Porque esto detrás de antiguo no tiene nada. Efectivamente, esto detrás es la ciudad nueva, la parte oeste de la ciudad de Jerusalén, que luego veremos un mapa, que recuerda, todos estos barrios me refiero, estos edificios más altos, cuando se pasea por sus calles recuerda a una ciudad mediterránea, a más de un barrio de Valencia o de Alicante. Podría ser perfectamente. Hay calles, manzanas enteras que podrías estar en Alicante, estás en Jerusalén, una ciudad mediterránea, ¿no? Jerusalén es la morada de un solo Dios, la capital de 2 pueblos y el templo de 3 religiones, se dice de Jerusalén. Bien, aquí tenemos la Basílica del Santo Sepulcro, con la torre, el campanario en obras. La torre campanario es más bajita, no estaba así pensada al principio, más bajita que la cúpula del Santo Sepulcro. Esto también pertenece al Santo Sepulcro. Y esta torre, no. Esta torre es una mezquita que está aquí. Siempre hay una mezquita cerquita de alguno de los santos lugares, siempre aparece una mezquita. Y si la torre puede ser más alta que esta, lo es. Y aquí detrás, ¿qué hay? Una iglesia ortodoxa griega. Esto es Tierra Santa. Esto es Jerusalén. O sea, para entenderlo, si no vas un poco preparado, te puede llevar una plancha espectacular sobre las cosas que hay allí. Aquí tenemos un dibujo de mi amigo Ángel Martín, ya fallecido, sanlorentino ilustre, que me regaló y que como homenaje suyo lo pongo aquí. Y para que vean ustedes que dibujaba bastante bien, lo comparan con esta foto. Era muy buen dibujante, un ingeniero topógrafo más bueno que el pan. Fíjense en esta tapia que llama la atención, luego hablamos de ella, porque está tapiada en la puerta. ¿Por qué está tapiada la puerta de la derecha, ¿no? Bien, aquí tenemos un mapa de cómo es Israel actualmente, con sus fronteras. Aquí esto es la península del Sinaí. Aquí está la celebérrima Franja de Gaza, que muchísima gente que habla de Palestina estos meses, lo primero que debería hacer es enterarse dónde está
dónde está Gaza y dónde está Palestina, porque yo creo que ni lo saben. Y esto que ven en marrón oscuro es lo que se llama la Cisjordania, es decir, a este lado del Jordán, y esto que ven aquí a la derecha es la Transjordania o Jordania, es decir, lo que está al otro lado del Jordán. El Jordán, la mayoría de su cauce, el Jordán es un río que no tiene el ancho de esta sala, la mayoría de las veces, es decir, tiene muy poquita agua. Aquí está el mar de Tiberíades, aquí arriba es el agua, este es el agua de Israel, es decir, este mar se defiende como sea, y los altos del Golán, que están aquí en Siria, conquistados por Jerusalén e Israel hace muchísimo tiempo, no los sueltan, se pongan como se pongan, es su agua. Y con eso no, allí, en esa tierra, no se bromea. Entonces el río Jordán discurre, en gran parte de su recorrido es frontera entre Israel y Jordania, y tiene alambradas. Ahora mismo hay muy buena relación entre Israel y Jordania, como pueden saber. Y aquí, abajo, el Mar Muerto, o el Mar de la Sal, en una depresión, aquí se ve mejor, en una depresión a 404 metros por debajo del nivel del mar. El mar de Tiberíades, o mar de Galilea, está a 212 metros por debajo del nivel del mar. Esto es una depresión espectacular. Entonces, en verano, en toda esta zona del Jordán hace un calor sofocante. Y en Galilea, encima, muy húmedo. En Jerusalén, por lo menos, es un calor seco, parecido al de Madrid, un mes de julio caluroso en Madrid, ¿no? Bien. Aquí tenemos un mapa de cómo eran los lugares citados en la época de los Evangelios. No tiene sentido hablar de Israel en época de Jesús. Israel es un Estado moderno desde el año 48 o Israel es un pueblo mesiánico en el Antiguo Testamento, pero en la época de Jesús no. Pero es que tampoco tiene sentido hablar, como pone aquí abajo, de Palestina. Solamente tiene sentido hablar de Palestina a partir del año 135 de nuestra era, porque este nombre se lo dio Adriano. Hay historiadores que discuten su etimología, que si la llamó Filistim, tierra de filisteos, en la época de Jesús y a mediados del siglo II ya no había filisteos ahí, pero ahí, en el desierto en los Edumeos, actual desierto del Negev, que sería toda esta zona de aquí, Idumea es esto, ahí claro que han vivido filisteos y de hecho llevan 3.000 años combatiéndose, guerreando con los judíos. Goliat era filisteo, sin ir más lejos, ¿no? 1000 años antes de Cristo. Pero en la época de Adriano, que es el que le dio el nombre, o en la época de Jesús, ya no vivían filisteos en esa zona. Hay historiadores que discuten la etimología. Palestina, de Filistim, tierra de filisteos. Pero yo la doy por válida. Un momento muy oportuno para contar una anécdota que tuvo lugar a mediados del siglo XX en la ONU. El representante israelí tenía que pronunciar su discurso. Entonces salió con sus papeles y sus gafas al ambón. Y dijo, buenas tardes, no sé cómo se llaman, señorías, los que están en la ONU, representantes. Pronunciaré mi discurso, pero antes de pronunciar mi discurso les voy a contar a ustedes una historieta. ¿Una historieta? Sí, iba Moisés un día por el desierto, un día de calor, ahí sí que hacía calor, pero calor de verdad, por el desierto, agotador, una canícula, tal, qué calor. De buena gana me daba un baño, pensó, y justamente a los pocos metros aparece una charca, donde luego hacen los oasis, que son las ciudades. En toda la península arábiga, cuando hay una ciudad es que hace 1000, 2000 años era un oasis, tal y como nos lo imaginamos en las películas, ahora son ciudades. Y se quitó toda la ropa, la dejó en una roca, se pegó un baño de estos que abres bien las piernas y los brazos, que te relajas nadando, tal. Qué a gusto me he quedado. Y cuando salió del agua, de la charca, pues fue a la roca a ponerse la ropa y ya no estaba, porque se la había llevado un palestino. Saltó el palestino como una pantera de su asiento, pero si no estaban ahí. Sin inmutarse, el representante israelí se recolocó las gafas y dijo, ahora que ha quedado esta cuestión suficientemente clara, pronunciaré mi discurso. No piensen con esta historia que estoy tomando partido por nadie cuando hablo de esto. Es verdad que Israel es la única democracia de toda esta zona, y además en un radio bastante amplio, es la única democracia occidental tal cual las conocemos. Se vota, hay partidos, se alternan, hay oposición, hay prensa libre, etc. Sin embargo, Manuel, tú y yo, Marco, no podemos ir los tres y montar una empresa. No podemos ir y vamos a montar una consultora informática o una panadería o un bar, porque somos cristianos. Es decir, no somos judíos. ¿Podemos ir a Israel? Sí, de visita, cuando queramos.
Peregrinaciones, las que ustedes quieran. Van a estar seguramente protegidas siempre. ¿Ir a montar un negocio? No. ¿Podemos ir a estudiar a la Universidad Hebrea? Sí. Nos matriculamos en arte paleocristiano, de los primeros 4 siglos. Cuando termina, nos matriculamos en filología semítica. Cuando terminamos, nos matriculamos en otra universidad, que son muy buenas, las universidades israelíes son muy buenas, nos matriculamos en cualquier otra cosa de historia contemporánea. Y así varias veces, y luego de francés, y luego tal. Y cuando ya llevamos 4 o 5 visados nos dicen, venga, chavalote, ya vuélvete a casa y tal. Es decir, puedes pedir visados de estudiantes. Vengo a hacer un máster muy bueno a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Máster 2 años, a los 2 años te preguntarán, ¿se le termina el visado? Tal. Bueno, pues me matriculo en francés. Oiga, pero sí, me matriculo en francés y te dejan. La única excepción a esto es la custodia de Tierra Santa. Los franciscanos tienen rango de cuerpo diplomático. Es decir, no les están con el visado. A los franciscanos, repito, que además es como la ONU, tienen rango de cuerpo diplomático. Pero nosotros no podemos ir a Israel y montar un negocio, como no mucha gente sabe. Los judíos son un pueblo muy apegado a sus costumbres y muy apegado a su concepto de pueblo y de pueblo elegido. Y no utilizo, muy apegados al concepto de raza. Y no utilizo el adjetivo porque parece peyorativo, pero no pretende serlo. Pero son así, son así. El Documento Nacional de Identidad de Israel pone arriba, Estado de Israel. Y inmediatamente debajo una línea que dice, nacionalidad, 2 puntos. Y ahí pones o judía o árabe, porque no hay más. Los israelíes son o judíos o árabes. Si pones judío, haces el servicio militar, 3 años. No, si pones judío, porque eres judío. Si eres mujer, 2 años de servicio militar. Si pones árabe, no haces el servicio militar. Imagínense eso en España. Imagínense eso en España en los años 70, lo que hubiera sido. Pero es así. Desde luego ahí no se le ocurre poner árabe o poner judío a quien no lo sea. Pero funcionan así. Es decir, es muy singular. Y los judíos son un pueblo muy singular en ese sentido. Están muy con concepto de raza, de pueblo elegido. Y lo tienen. ¿De acuerdo? Bien, este es el cómo era Jerusalén. La muralla azul es la muralla de la época de Jesús, el templo al que acudía Jesús, que sale constantemente en los evangelios, y la muralla discurría por este sentido, y aquí está tanto el Gólgota, el lugar del Calvario o la ejecución, como el sepulcro. Muy pocos, 10 años, apenas 10 años después de la muerte de Jesús, la muralla se extendió por aquí, que no quiere decir que todo esto se llenara de casas, y de manera que la ciudad bizantina era esta, o sea que podemos decir que con los años se ha desplazado el casco antiguo de Jerusalén amurallado se ha desplazado como hacia el norte. Y lo que estaba fuera de la ciudad en tiempos de Jesús ha quedado ahora mismo dentro del casco antiguo turco, que es del siglo XVI. Las murallas que ven ustedes ahora son del siglo XVI. Ha quedado así. Entonces, la pregunta es importantísima. Según la tradición, estos son los lugares donde murió y resucitó Jesús. Y la basílica se habría erguido en el mismo lugar en el mismo sitio en que fue enterrado Jesús. ¿Es esto cierto? ¿Se trata de una piadosa tradición que no tiene fundamento histórico alguno? Pues vamos a verlo. La muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret son 2 hechos históricos, por muy sorprendentes que parezcan. El primero no tiene nada de sorprendente. El segundo un poco más, sí. Bien, tal y como dicen los evangelios. Un libro, esto lo sabemos por los evangelios, un libro histórico, como son los evangelios, merece nuestra credibilidad cuando reúne 3 condiciones o 3 requisitos. Autenticidad, el libro ha sido escrito en la época y por el autor que se le atribuye. Veracidad, el autor conoció los hechos y no tiene intención de engañarnos. E integridad, las copias han llegado hasta nosotros sin alteración sustancial a lo largo de los siglos. Con respecto a la autenticidad, un comentario. Solamente pudo ser escrito por algún discípulo de Jesús o algún contemporáneo suyo por las descripciones tan precisas que hacen en algunos momentos de la ciudad de Jerusalén cuando fue completamente destruida en el año 70. Y muchas cosas las hemos sabido después para arqueología. Solamente un tipo que escribiera antes pudo hacer esas descripciones de la ciudad. Veracidad. El autor del libro conoció los hechos, ya lo hemos dicho, ¿no? Integridad. Conservamos alrededor de 4.000 copias y cuanto más antigua se encuentra una copia, más cerca está de los textos
que leemos hoy día en los Evangelios si compramos un Nuevo Testamento en cualquier tienda especializada. Tenemos unas 4.000 copias de manuscritos antiguos. De manera que partimos de dos hechos históricos que sucedieron realmente, en los que creemos. Ojalá tuviéramos tantas fuentes documentales de otros hechos que damos por indiscutibles y que son más o menos de esta misma época. Pero no voy a hablar de lo que significó la muerte y resurrección de Jesús, porque eso sería dar una charla de tipo religioso, como otras que ha habido en el ciclo. Y hoy yo quiero centrarme en los aspectos culturales, históricos y artísticos del lugar donde estos hechos indiscutibles sucedieron. De hecho, de toda Tierra Santa son los dos más inequívocos. En cualquier otro sitio de los que te enseñan cuando vas a Tierra Santa, bueno, pero no se puede asegurar, excepto de estos dos. Y un tercero sería la Natividad, pero la Natividad sería quizá el tercero, la Basílica de la Natividad en Belén. Bien, aquí tenemos dos figuras. Esta lienzo, cuarto lienzo de la muralla, solamente lo ven, aparece en la bibliografía israelí, no sé por qué. Esta sí, y sobre esta va la muralla turca actual, ¿no? Pero en la época de Jesús esto estaba fuera de la ciudad. En marrón oscuro está la ciudad en la época de Jesús. Vamos a ver, Jerusalén está construida sobre 4 colinas. Las colinas son Betesda o Béceta, donde hay una piscina de 5 pórticos, que salió el otro día en el Evangelio. La colina de Moria, Ofel, que es esta de aquí, la colina de Sión, la parte de la ciudad alta que llaman ellos mismos, y la colina del Gareb, que es esta de aquí que nos interesa hoy mucho. Está rodeada por 3 torrentes, el torrente del Hinnom, que sería este, el torrente del Tiropeón, que aquí se ve muy mal, que es este de aquí, que desemboca en este, todos secos, y el torrente del Cedrón, o en griego Kidrón, que sería este de aquí. Aquí se ven mejor los 3 torrentes, ¿no? ¿Qué ocurre con estos torrentes? Que han sido rellenados por derrubios y escombros a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el torrente del Cedrón, en la época de Jesús, era 10 metros más profundo y su eje estaba colocado 12 metros más hacia el este. Se ha rellenado con derrubios. Si van a Roma, por ejemplo, la ciudad antigua de Roma está entre 4 y 6 metros por debajo de la Roma actual, a base de escombros de 2000 años invadiendo Roma y conquistando y destruyendo Roma. El río Tíber está muy profundo con respecto a la ciudad de Roma. No, porque es que por ahí llegaba la ciudad en la época romana, la época de Roma antigua, ¿no? Y está rodeado de 4 montes suavecitos, Jerusalén está a una altura de unos 700 y pico metros, 746 es la altura del Monte de los Olivos, es decir, como la parte alta de Madrid, la ciudad de los periodistas, la carretera a la playa, Mirasierra, todo eso está a 700 y pico metros. Y tiene un clima relativamente parecido al de Madrid, puede tener menos frío, quizá y un poco menos frío. 4 montes, el monte Scopus, que está por aquí, el monte de los Olivos, que sería este, en realidad es una cordillerita de 3 cimas, el monte de los Olivos es muy largo, una cordillerita, el monte del Escándalo, que está por aquí, ¿se ve el puntero? Bueno, se ve, pero se ve pequeñito. El monte Scopus, el monte de los Olivos, que es una cordillerita, el monte del Escándalo y el monte del Mal Consejo. Vista aérea desde el sur, esta es la piscina de Siloé. Esta es la piscina de Siloé. Aquí se curó el otro día, leímos en el Evangelio, se curó el otro día. Eso sí que es actualización de los Evangelios y lo demás son tonterías, ¿no? Que Jesús le manda que se lave el agua. ¿Dónde? En la piscina de Siloé, que era esta, que estaba en el extremo meridional de la ciudad vieja de Jerusalén. Aquí vemos el Palacio de Herodes, la ciudadela Palacio de Herodes, la explanada del templo, hoy día ocupado por dos mezquitas. Un judío no puede levantar la vista, mirar hacia el templo y ver en lugar del templo 2 mezquitas musulmanas. Eso le revuelve las tripas a cualquier judío. No es un problema de espacio, es un problema de unos y de otros, pero no es un problema de espacio, ¿no? Pues aquí estaba la explanada del templo y ahora es la explanada de las mezquitas y tiene 2 mezquitas, que son lugares sagrados para los musulmanes. El lugar del que estamos hablando nosotros estaría en esta parte de aquí, fuera de la ciudad antigua, cuya muralla hacía así, ¿no? Bien, ¿cuál es la primera referencia que tenemos de estos lugares? Pues los Evangelios, que en forma de resumen dice que Jesús fue puesto una vez muerto en la cruz, en un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, todavía no usado por nadie, excavado en la roca y situado en un huerto cercano al lugar donde se llevó a cabo la crucifixión, a unos 30 o 40 metros. Ese lugar sería este,
Esto es una roca como las que hay de Valdemorillo al Escorial. Hay un montón de rocas en el campo y muchas de ellas tendrían forma de calavera. Cuando yo veraneaba de pequeño en Colmenar Viejo, por el campo había un montón de rocas como estas y algunas, mira, esa tiene forma de tal, mira, esa parece una calavera. Y esta es la subida al monte Gareb. No es que el Calvario fuera un monte, no, el Calvario era una roca. Gólgota, o lugar de la calavera, porque esto tendría forma de calavera. Lo que era una colinita es esta, la colina del Gareb, como estamos viendo aquí abajo. Y en esa colina habría un huerto o una cantera, ahora lo discutimos. Era fácil que se hicieran sepulcros fuera de la ciudad. Las ejecuciones y sepulturas se tenían que hacer fuera de la ciudad. Lo que sí se hacían en las ejecuciones es en cruces de caminos. Aquí se ve que se bifurcan dos estamos en el lado noroeste de la ciudad antigua, para que sirvieran de escarmiento. Ahí estamos viendo lo que hemos comentado. Esta muralla se cerró en el año 43, sin que se llenara de casas inmediatamente, y la cerró precisamente Herodes Agripa, 10 años después de la muerte de Jesús, 10, 13 años después, pero hasta ese momento esa parte estaba fuera de la ciudad antigua. Los israelíes son muy aficionados a las maquetas. Esta es una maqueta muy grande, muy curiosa, que ilustra, esto sería la roca del Calvario, lo normal es que fuera más grande y más alta. Aquí podría haber una cisterna para guardar agua, aquí escasea el agua, y aquí la subida del monte Gareb, que se utilizaba como un lugar de huerto o para construir sepulturas excavadas en la roca. Ahí tenemos en el cruce de caminos, Calvario. Para que vean cómo es la maqueta, y fíjense qué tamaño tiene. Esta maqueta estuvo muchos años en el Holy Land, un hotel, y actualmente está en el Museo Nacional de Israel. Los israelíes son aficionadísimos a las maquetas y las hacen muy bien. Maquetas de la ciudad antigua, donde se ve, este es el templo de Jerusalén y esta es la Torre Antonia, que era la guarnición romana. Esta es una discusión muy interesante. El padre Virgilio Corvo, franciscano, el gran maestro de todas las excavaciones arqueológicas en Tierra Santa, de la custodia de Tierra Santa franciscana, sostiene que ese lugar, había un huerto así, pero era una cantera de piedra que se usó entre el siglo VIII y el siglo II antes de Cristo. Sin embargo, el padre Florentino Díez sostiene, y yo traigo aquí las dos hipótesis, que como él dice haber demostrado, que esa cantera se utilizó incluso hasta el siglo I, época de Jesús. Bueno, ahí dejo las dos hipótesis y él lo avala en sus excavaciones arqueológicas. Durante más de 30 años hizo varias expediciones arqueológicas a Jerusalén, a la Basílica del Santo Sepulcro, y debajo de la Basílica del Santo Sepulcro encontró estas piedras que están marcadas para ser extraídas, pero no extraídas del todo. Hay que seguir picando alrededor para poderlas sacar. Por lo tanto, dice, hasta la época de Jesús seguramente esto fue una cantera. ¿Cómo eran las tumbas judías? Había dos tipos de tumba. La tumba llamada de Coquim, que es un nicho excavado en la roca, y la tumba de Arcosolio, que empezaban a ser más comunes en la época de Jesús. Aquí estamos viendo una tumba con distintos nichos donde se metía el cuerpo así, envuelto en una sábana, se metía el cuerpo, o Arcosolio, que ahora les explicaré cómo es. Esta foto es mía, esto está dentro de la Basílica del Santo Sepulcro y le llaman la tumba de José de Arimatea porque se dice que es la que él se hizo después. De manera que la de Jesús no se había utilizado antes, no se volvió a utilizar después. Y la tradición llama a esta la tumba de José de Arimatea. ¿Y por qué no está ahí José de Arimatea? Ahora se lo explico. Y esta foto es mía, ¿no? Por cierto, todavía muestra restos del incendio de 1808. Ahora diré por qué y a quién pertenece esta tumba. Los más pobres de las 6 comunidades del Santo Sepulcro, ¿no? Aquí vemos una tumba en Arcosolio. O bien horizontal o bien una escalera hacia abajo. Podía ser horizontal si se aprovechaba una colina, ¿no? Como el monte Gareb, que está aquí. Aquí hay una piedra rodante como esta, que se sellaba, y primero había una antecámara donde estaba el banco nicho sepulcral, aquí se preparaba el cadáver, y después se depositaba definitivamente en la sepultura definitiva, allí al fondo, con una abertura cuanto más bajita, mejor, para cerrarla y que no oliera, ¿no? Se conservan muchas tumbas como esta, coetáneas de Jesús, alrededor de la ciudad vieja. No podían estar en la ciudad, dentro de la ciudad de la época de Jesús, pero como ha cambiado el trazado del casco antiguo hacia el norte, pues algunas han quedado dentro, entre ellas la de la Basílica del Santo Sepulcro. En la época de Jesús empezaban a hacerse
arcos óleos como este. Hay que excavar mucho más que en el nicho de hace un rato, hay que excavar bastante más, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un dibujo de mi amigo Ignacio Dols, arquitecto, sobre cómo pudo ser el Calvario y una sección del Calvario con el arcosóleo, aquí, con el banco nicho sepulcral, podía haber más de uno, y podía haber 3 o 4 arcosolios, o podría ser directamente uno solo nada más, ¿no? Las campanas de la iglesia que la tenemos ahí detrás. Este es un dibujo de Florentino Díez, nada menos, este dibujo tiene mucho valor, de cómo podía ser, aprovechando la colina, no hacía falta excavar una escalera, a lo mejor banco, nicho sepulcral y arcosolio al fondo. Esta es una foto más, esta es de la familia de Herodes, precisamente una tumba de la familia de Herodes, fotografía contemporánea, pero de la época de Jesús. Esta es una piedra caliza. La piedra, ya he dicho, escalera hacia abajo o horizontal, se podía hacer una piedra enorme, cilíndrica, que se fijaba con una cuña de madera si había un plano inclinado o tal cual, pero que había que moverla entre varios, ¿no? La piedra esta de aquí es una piedra caliza muy blanda de rayar. Se puede rayar con la uña, yo lo comprobé sin que me vieran. O con una cucharilla de café. Pero eso sí, cuando ya sacas un sillar de una cantera y lo colocas para hacer un edificio, esa piedra es muy resistente, pero lo que no es dura, como la piedra granítica o berroqueña que tenemos aquí detrás de mi pueblo, en Abantos. Esa piedra es durísima. Excavar una tumba así debajo de Abantos costaría un riñón. Vamos, costaría Barrenos, etcétera. Valle de los Caídos, ¿no? Barrenos, tal, picar muchísimo, muchos años, ¿no? Y la cripta del Valle de los Caídos se hizo una obra fantástica y costó mucho. Esa piedra es durísima y esta es piedra caliza más fácil de labrar, ¿no? Aquí tenemos una más, porque es que se conservan muchísimas alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén. Lo mismo, piedra rodante, camarante. Llevo 4 o 5 fotos distintas, ¿no? Momento oportunísimo para explicar cómo era una sepultura en tiempos de Jesús. Pues en el banco o nicho sepulcral se preparaba el cadáver y se rezaban las exequias. Se hacía una sepultura. En el caso de Jesús fue provisional, claramente, lo sabemos por los evangelios, había que despachar aquello deprisa porque llegaba una fiesta muy importante. Y 2 o 3 días después se iba a hacer una sepultura definitiva. Lo que pasa es que esa la tuvieron que hacer apresuradamente. Una sepultura definitiva para comprobar primero si estaba bien muerto, a pesar de la crucifixión. Entonces se iba con un alfilerito y se le empezaban a clavar alfileritos por la cara, Yeshua, Yeshua, y se le ponía un espejito o un cristal debajo de la nariz. Y si hacía un poquito se empañaba un poquito el cristal, tenía aliento todavía. No se afinaba tanto en el pulso como en las películas, ¿no? Que se hace en la actualidad. Eso es lo que se hacía. Está bien muerto. Sepultura definitiva. Entonces se le envolvía en una sábana, se fijaba con varias bandas transversales y el cadáver quedaba ahí aproximadamente un año hasta que se separaba la carne de los huesos. Es decir, que se pudría la carne ahí, en ese sepulcro. Cuando se pudría la carne y se separaban, se recogían todos los huesos, se tiraba el resto, se recogían todos los huesos y se metían en un osario. Un osario es una caja que podía ser de madera, si la familia era muy pobre, de barro, de piedra, si la familia tenía más dinero, o de alabastro, si la familia era riquísima, y se metían ahí todos los huesos del difunto. Y esto ya se depositaba en un osario y esto ya duraba siglos. Mientras que la sepultura quedaba vacía, esa tumba, y se podía reutilizar para otro familiar. Si tenía varios arcosolios, esto podía ocurrir varias veces. Este era el modo de enterrar típicamente judío. Estos osarios son de principios del siglo IV y están en el Monte de los Olivos, en el jardín de la iglesia del Dominus Flevit, donde Jesús lloró por Jerusalén, porque hay una vista parecida a la foto que les he puesto antes con la cúpula de la roca. Estos son osarios. El osario tiene que tener una longitud interior que corresponda al hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur. Es decir, si yo me enterrara como los judíos, haría falta construir un osario que tuviera dentro 61 centímetros de largo, que es lo que mide mi fémur, que es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo humano. Bien, si esto era una cantera, como hemos dicho, que lo era, ya hemos visto las piedras marcadas para ser extraídas, con cinceles y todo eso, había 2 tipos de piedras, la piedra malaqui o piedra regia y la piedra metzi. La piedra malaqui, no confundir con la malaquita, que es otra cosa. La piedra malaqui es la piedra esta casi blanquecina, bueno, de este tono con que están construidos la mayoría de los edificios por allí, porque es muy abundante allí, de una piedra caliza muy resistente, cuando ya la colocas.
piedra regia, piedra de construcción. Y la piedra Metzi es una piedra que tiene óxido ferroso y por lo tanto tiene unas manchas rojizas, ocres, que la hacen muy fea si la pones en una fachada. Parece que han hecho una pintada o han tirado huevos o alguna cosa así. Y entonces no se utiliza para la construcción, pero puede estar al lado en la misma cantera. Al comentar esto es completamente inevitable no acordarnos del pasaje evangélico de Mateo 21, versículo 42, que dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La roca del Calvario está hecha con piedra Metzi, como veremos después, es decir, con óxido ferroso. Y el resto del sepulcro y de la zona es piedra malaqui, piedra regia, para la construcción. Esto es un versículo del Evangelio, pero Jesús cita también está en Marcos 12, 10, versículo 10, pero a su vez citan el Salmo 118, versículo 22, que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, que es una profecía mesiánica sobre Jesús. Imposible no acordarnos al comentar esto. Ahí tenemos las piedras marcadas para ser extraídas. Yo he visto canteros en Colmenar, canteros sobre granito, que tiene mérito. Menudo trabajo y menuda paliza, de lo duro que era el trabajo, sacar un bloque de piedra así y dejarlo pulido, porque no es una piedra tan blanda como esta. Y eso que vemos abajo, que luego comentaré, es una ventana que da acceso a la roca del Calvario. Ahí estamos viendo, no se ve muy bien ahora, luego la veremos mejor, que es piedra Metzi, es decir, con un óxido ferroso. Está bien. Con un óxido ferroso. Bien, este es un plano de la ciudad de Jerusalén. De todo lo que les he comentado antes del plano antiguo, casco antiguo, es esto que está de color teja. ¿Lo ven? Bueno, de color ladrillo. De aquí, esto es el Jerusalén casco antiguo. Todo esto es la ciudad moderna que les he comentado antes. Ay, gracias. Por ejemplo, sitios curiosos. Ain Karem, donde nació San Juan Bautista. Es decir, la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel viene los 140 kilómetros que hay desde Nazaret, que está al norte, llega hasta aquí, hasta Ain Karem. Es un lugar muy bonito, además un paraje muy agradable, donde nació San Juan Bautista, o Belén, que está aquí abajo, con la Basílica de la Natividad, como dice aquí en alemán. Esta carreterita son unos 5 o 6 kilómetros. ¿Y esto de color morado qué es? Esto de color morado es un muro alto, feo, espantoso. Ríanse ustedes del de Berlín, este es más feo aún y además más alto. ¿Y ese muro qué finalidad tiene? No como dicen muchos indocumentados, para no calificarlos de otra manera, pues es para que no escapen los palestinos. ¿De dónde? ¿Para que no escapen de fuera los palestinos adentro? No, señor, es todo lo contrario. Es para que no se escapen los judíos. ¿Los judíos? Sí, los judíos de Jerusalén. Porque en cuanto te descuides, los judíos de Jerusalén pasarán con todo y con sus cosas y empezarán a poner aquí una parcelita donde estuvo mi bisabuelo, que hizo aquí un terreno, porque esta tierra es de mi bisabuelo y de aquí no me mueven. Y los tiene que echar el ejército israelí cada 2 por 3. Por lo tanto, en esta frontera, este paso fronterizo, ríanse ustedes del de Ciudad Juárez, este es espectacular. Entonces lo que hay es soldados militares israelíes, chicas de 18 años, se atan el pelo, color verde, el verde aceituna y suben al autobús a ver pasaportes. ¿Y qué es lo que comprueban? Que todos los que van son peregrinos occidentales. Y el conductor es un palestino. Puede ser un palestino cristiano, anglicano como era el nuestro, no practicante, no es judío. Y todos los que van en el autobús, pasaporte, francés, español. Vale, muy bien. Y se bajan con armas de asalto, y se bajan. Es lo único que les preocupa, que no pase ningún judío a intentar recuperar la tierra que puso su abuelo, porque esta tierra vino aquí mi bisabuelo, porque es que los judíos son como los otros, por otro lado. Entonces, para eso está Belén, ¿no? Con lo cual, Belén, esta ciudad cae dentro de la Autoridad Nacional Palestina y yo soy muy pesimista con respecto al santo lugar, a la Basílica de la Natividad. Aquí vemos la ciudad vieja de Jerusalén, que en este plano solamente era esto, Todo esto es la ciudad que digo que... Todo esto, aquí está el Parlamento israelí, donde estuvo Trump hace unas semanas. Estoy hablando aquí en el Knesset, que es un edificio muy famoso de arquitectura moderna. Todo esto es lo que les digo que recuerda muchísimos barrios a Alicante o a Valencia, una ciudad mediterránea occidental normal, ¿no? Aquí tenemos la vieja ciudad de Jerusalén, que está repartida en 4 trozos,
Por razones históricas, ahí se lee muy mal. Aquí está la Basílica del Santo Sepulcro, que nos interesa, la explanada de las mezquitas. Esos 4 trozos son estos. Este es el barrio musulmán, que es el más grande, que además este es la calle, el Zoco del Aceite, que es donde debían delimitar el barrio musulmán, pero tienen todas las tiendas del otro lado de la calle. Este es el barrio judío, el más moderno, porque está completamente restaurado. Después de la guerra de los 6 días acabó fatal. Y es el barrio armenio, que este es muy pobre, y el barrio cristiano, donde está ahí la Basílica del Santo Sepulcro. Los judíos, esta zona, que es el Monte Sión, en la época de Jesús todo esto pertenecía a Jerusalén antiguo, todo esto de aquí. En la actualidad no, esto es la muralla turca del siglo XVI, que les digo. Los judíos, y esto fue una noticia de hace unos meses, los judíos con mucho dinero han ido comprando casas y pisos vacíos por todo Jerusalén. De manera que ahora mismo no solamente están en su cuartel judío, sino que están en más sitios. Esta de aquí es la explanada del muro de las... El muro de las Lamentaciones es una denominación, yo no sé si diría más bien casi española, porque ellos le llaman el muro oeste, y en inglés se dice Western Wall, la pared oeste. ¿La pared oeste de qué? La pared oeste del templo. Entonces, ahí es donde los judíos veneran como lo único que queda del templo, más bien de Herodes, más que de Salomón. El de Salomón era más pequeño, ¿no? Vamos fatal de hora. Bueno, voy a acelerar un poco. Ciudad vieja de Jerusalén, en la actualidad, en la época de Jesús. Ven que el Monte Calvario estaba fuera aquí está dentro, en la actualidad, de la muralla turca, aquí está fuera, ¿no? Bien, entonces, ahora hay una serie de diapositivas como esta que nos van contando un poco la historia. Cantera, ya lo hemos dicho, época romana. En el año 66 se produce la primera rebelión importante de los judíos, que es sofocada en el año 70 por el general Tito. El general Tito fue después emperador de Roma, ¿no? 4 legiones. La legión quinta macedónica, la legión 10ª fretense, la legión 12ª fulminata y la legión 15ª apolinaris. Una legión eran unos 5.000 hombres, más tropas auxiliares, calculen ustedes 24.000. Las crónicas dicen que 30 y tantos mil. Con 24.000 hombres sitiaron Jerusalén durante bastante tiempo hasta que finalmente lo asaltaron desde el norte. Para que ustedes hagan una idea, en todos los siglos de Hispania romana, en España hubo una legión, la 7ª, acampada en León, Legio Séptima. De ahí viene el nombre de la ciudad de León, la actual ciudad de León, porque allí estaba acampada la legión. Digan lo que digan, vascos y asturianos, de vez en cuando los astures incordiaban un poco a las legiones romanas que iban a los romanos que iban a Gijón y hacían escaramuzas, y muy bien, pero una sola legión para toda Hispania romana. Aquí había 4. Bueno, y en Germania había un montón en toda la frontera, claro. Pero es que los judíos eran también para defender sus cosas, sus tradiciones y sus lugares. Bien, todo el mundo habla de la destrucción de Tito. Primera rebelión de los judíos se largan a la Decápolis, a Perea y la Decápolis, a una ciudad que se llama Pella. Pero ya antes, cuando empezaron a olerse la tostada, en el 67 empiezan a irse los primeros judíos que son cristianos. De ahí viene lo de irse de Pellas. Irse de Pellas es largarse de Jerusalén antes de que la cosa se complique. Pero la destrucción espectacular de Jerusalén fue en el 135. Después de una rebelión del 132 al 135, Adriano, emperador posiblemente español, muchos historiadores creen que nació en Itálica, Sevilla, Santiponce, el pueblo de Sevilla, pues Adriano destruyó Jerusalén hasta no dejar una altura que superara la rodilla. Y lo que hizo es fundar una ciudad, echó a todos los judíos, expulsión, se había rebelado Simón Bar Kokhba, y comienza la diáspora judía. No estaban afectados los cristianos procedentes del paganismo o de los gentiles, los que vivían en Jerusalén, estos no estaban afectados, pero para los romanos, judíos y cristianos judíos convertidos al cristianismo, eran lo mismo, no distinguían fuera todo el mundo de aquí, excepto tíos de fuera que se habían convertido, y a lo mejor ya vivían allí. Claramente, durante 200 años, los cristianos que hubiera hasta en la ciudad de Pella o en los alrededores y los que habría dentro, todo el mundo conservaría en su recuerdo y su memoria cuáles fueron los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, clarísimamente. Y más la tradición oral oriental.
Ahora mismo nos cuesta mucho imaginarla. Cuando yo era pequeño nos sabíamos los teléfonos fijos de mis compañeros de clase, la oficina de mi padre, todos mis tíos, todos los amigos. Te sabías un montón de teléfonos fijos de 9 cifras en Madrid. En la actualidad, a duras penas te sabes el móvil de tu mujer y el propio, para decirlo cuando te lo piden. Yo no me sé más móviles. La tradición oriental es alucinante. Ellos recitaban salmos y libros del Antiguo Testamento de generación en generación durante horas. No había tele, no había móvil, no había redes sociales. Claro que conservarían el lugar donde murió y fue sepultado Jesús y lo propagarían por generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace Adriano? El emperador español lo que hace es destruye toda la ciudad, funda una ciudad romana y en el Calvario pone un templo a Venus y en Júpiter una tumba. Hace un encofrado así, lo llena todo de escombros y tapa el sepulcro y el Calvario lo disimula. Pues aquí calzamos una estatua a Venus y hacemos un templo romano en el año 135, pensando, con esto se acabó. Los romanos hacían los templos donde había templos de culto, lugares de culto del pueblo sometido. Entonces, como no distinguían, en el templo de Jerusalén hicieron un templo a Júpiter y aquí hicieron un templo a Venus, Afrodita, con una estatua. Y esto aplacará ya y acallará y terminará el culto este tan raro que tienen estos tíos. Todo lo contrario, lo que hizo es marcar para nosotros, para la posteridad, marcar exactamente los lugares donde ocurrió la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret, como verificó Helena, la madre de Constantino, muy poco después, ¿no? Ahí tenemos a Adriano, lo que hace es fundar una ciudad romana con el Cardo y la Decumana, o Decumanos, funda una ciudad romana y acuartela aquí la 10ª legión, la fretense. No confundir con la 10ª legión gémina, que es otra. Aquí tenemos cómo era la huerta, la colina del Gareb y la cantera, esta parte blanca, lugar del Calvario, lugar de la sepultura, el número 4. Y aquí todavía habría restos de la cantera, aquí había más sepulturas. Todo esto es el Monte Gareb, la subida al Monte Gareb, una zona de huertas. Aquí tenemos un trozo de muralla, esto es lo que hizo él, de manera que el suelo lo elevó con respecto al suelo que había. Todo esto hizo un encofrado de rubios y de escombros. Venga, a partir de aquí calza un templo a Venus. Esta muralla es de la época de Adriano, restos de piedra romana de Adriano. Y ahí acuarteló a la 10ª legión, aquí. Hizo el Cardo y la Decumana. Por cierto, la Catedral de Colonia, la catedral está como tal, está en el Cardo de la ciudad romana de Colonia, curiosamente. Una moneda romana, esta es la ciudad romana, con el templo a Júpiter y el templo a Venus, sobre el Santo Sepulcro. Ahí está. Entonces, en el año 325 tiene lugar el concilio de Nicea, y entonces el obispo Macario va y le dice al emperador: Majestad, aquello está hecho una pena. Los lugares que veneran Constantino permite, con el edicto de Milán, después de la batalla de Puente Milvio, en el año 313, permite el cristianismo en el imperio. Y el obispo Macario dice: Majestad, los lugares donde murió y resucitó Jesús están hechos una pena. Habría que hacer algo, por favor, haga usted algo, apañe aquello y tal. Entonces la madre de Constantino, que tenía ya cerca de 80 años, va a Tierra Santa, decidida a encontrar los lugares, encontrar la cruz y los lugares donde murió y sepultó Jesús. Se basa en la tradición oral y empieza a excavar. Entonces encuentra los 3 palos horizontales y después de un montón de derrubios del templo este romano, pagano total, pues encuentra el lugar del Santo Sepulcro que estaba bastante bien. Es decir, a Adriano le debemos marcar perfectamente el lugar y que 200 años después la madre Constantino dijera: es aquí. Entonces se llevó un trozo de la Titulus Crucis y se lo lleva a Roma, en fin. Y se manda a construir una basílica. Constantino manda a sus arquitectos Zenobio y Eustasio, y lo que hacen es esta basílica, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de la Natividad en Belén y la primitiva iglesia que se hizo sobre el lugar donde está la Catedral de Treveris en Roma, porque en la Roma del norte, como se llamó la ciudad alemana de Treveris, Trier en alemán, porque se cree que la emperatriz, muchos la llaman emperatriz y no fue emperatriz nunca, la madre del emperador Constantino fue bautizada allí. Esto es lo que les he mostrado antes. Entonces, este es el lugar, o sea, una cisterna, que es donde encontró las 3 cruces, cisterna para agua,
Esto está forrado con ceniza, por lo tanto impermeabilizante. Esto era una cisterna, fue una cisterna en la antigüedad. Roca del Calvario, que tiene una forma muy caprichosa desde arriba, y sepultura. Allí hay otras tumbas, porque esto era la colina del Gareb. Entonces, lo que dispone Constantino es esta basílica. Dispone una basílica romana, como las que había en Roma. Esto es una basílica romana después de un atrio, y este es el Cardo romano, en la calle comercial por antonomasia. Y frente a esta basílica romana, aquí hay otro patio llamado tripórtico. Aquí está el Calvario al aire libre, colocan una cruz encima, y aquí protegen la rotonda después de raspar toda esta roca. Limpiar todo esto de roca, protegen el lugar del banco nicho sepulcral. No sé si se hace una idea. Ahí está Constantino y Santa Elena. Para la Iglesia bizantina, es decir, los griegos ortodoxos que se consideran sus herederos, Constantino es santo también, y lo tienen canonizado. En la Iglesia occidental no, es Constantino. Le debemos mucho, porque fue una pieza clave de la providencia, pero santo no. Eso es pasarse para la Iglesia occidental. Pero su madre sí. Santa Elena sí, patrona oficiosa de los arqueólogos, por cierto, patrona oficiosa de los arqueólogos por sus trabajos allí. Tenía 80 años, cerca de 80 años. Bien, esta es la basílica, ¿cómo sería? Ya lo he explicado, ahora hay muchos dibujos parecidos. Este es uno que hice yo a mano en el Congreso de Oviedo del 2007, estaba orgullosísimo con mi dibujo. Oye, tan malo no es. Estaba orgullosísimo con mi dibujo, con un pilot, así a viva voz, escuchando la conferencia del padre Florentino Díez, cuando miré de reojo a mi izquierda, y a mi izquierda tenía, se me ha repuesto, lo recompongo, nadie. Tenía a Ignacio Dols, arquitecto, haciendo su dibujo, casi rompo el mío. No lo rompí, lo escaneé y lo puse aquí en la conferencia, pero el suyo era mucho mejor. Esto es lo que comento. Constantino lo que hace es raspar toda la roca alrededor de la sepultura. Claro, la sepultura era como una cuevecita. Pues raspa y retira toda la roca, deja esta y deja una casita o edícula con esta forma que ha tenido distintas formas a lo largo de los siglos. Y esto es todavía roca original. Y lo pone en medio de aquí, de esta rotonda o anastasis, que es como se dice resurrección en griego. Los griegos no hablan de la Basílica del Santo Sepulcro como los occidentales, hablan de la Basílica de la Resurrección. Entonces esto es una sección de la tumba. Y lo que retira es la roca gris. Y esto es la subida al Monte Gareb, este es el esquemático, ¿no? La roca del Calvario y aquí está el sepulcro. Momento interesantísimo para hacernos el siguiente planteamiento, que más de uno ha podido pensar. A mí se me ocurrió y se lo formulé al padre Florentino y me dio la contestación que les voy a dar. Pero vamos a ver, el lugar que veneramos es la antecámara o la cámara propiamente dicha, o dicho de otra manera, ¿llegó Jesús a la cámara definitiva o no? Porque si hubiera llegado San Juan, es muy raro que desde la puerta hubiera visto, no se ve ni torta, de la antecámara, sí, algo, pero de la cámara nada, está oscura y una abertura muy baja. Entonces, importante, el lugar que veneramos sí es el lugar donde tuvo la resurrección. Lo que hay ahora, si van a Tierra Santa, es la recreación de una tumba, pero han colocado una antecámara delante. ¿Pudo estar Jesús en la antecámara y que no llegara nunca a la cámara? Lo que hizo Constantino es pulirse toda la roca que había detrás, porque eso no tiene sentido, si no llegó a ella. Incluso hoy día hay científicos que creen que probablemente esta tumba era en forma de arcosolio y no tenía antecámara, tenía una única cámara sepulcral. Eso no es relevante. Lo relevante es que el lugar que veneramos, aunque se haya reconstruido una antecámara delante, en la actualidad, sí es el lugar donde tuvo lugar la resurrección. Y la roca es la original y se ha restaurado hace 9 años. Importante. Esta es la Jerusalén bizantina. Voy a ir abreviando. Esto es un mosaico del siglo VI, que está en Jordania. En Jordania hay santos lugares de la custodia franciscana que muy poca gente sabe. Esto es una iglesia, el monasterio de San Jorge, bizantina, pero el Monte Nebo donde Moisés vio la tierra prometida, eso es un enclave franciscano con un franciscano alemán mayorcísimo, sordo como el cemento, pero muy, muy entrañable, ¿no? La Jerusalén bizantina, esta es la Basílica del Santo Sepulcro, este es un mapa del Cardo, que es esta calle, y esta calle es esta otra, del Jerusalén bizantino, que estamos viendo. Ahí tenemos un mosaico, son muy aficionados a mosaicos y maquetas. Esto es la Basílica del Santo Sepulcro, como se creía que era cuando se pensaba que era simétrica, pero no es tan simétrica como vamos a ver ahora. Otra maqueta más, les encantan las maquetas. Esto está en el San Pedro in Galli Canto, donde el gallo cantó 3 veces, ¿no? Esta es la puerta de Damasco, que está en la actual muralla turca. Esto es el Cardo romano o bizantino, Basílica del Santo Sepulcro.
y este es el tiropeón, y ahí al fondo el templo, la esplanada del templo. Esta foto ya es mía, Basílica del Santo Sepulcro, Cardo Romano, que es esta calle, la Puerta de Damasco, que tiene que estar allí, por allí se ve la Puerta de Damasco, ¿no? Y esta es la Basílica del Santo Sepulcro, la rotonda. Otra vez foto, y aquí estaba debajo la Roca del Calvario, y encima esta cruz, Basílica Romana, atrio de entrada, tripórtico, y la rotonda rodeando a la sepultura de Jesús. Otra foto más del Cardo. Aquí estaría la Puerta de Damasco. No, esto es el norte, eso es el sur de la ciudad. Basílica Constantiniana, el Santo Sepulcro, con una capilla llamada Capilla de Adán, y debajo de la capilla, aquí está, debajo estaría una cisterna, que es donde aparecieron las tres cruces. Todo eso se conserva hoy día dentro del recinto del Santo Sepulcro. Esto es cuando se pensaba, antes de descubrimientos arqueológicos, que era muy simétrica. No es tan simétrica, es así. Como estamos viendo abajo, muchas diapositivas parecidas, que paso deprisa, para explicar lo que dispuso Constantino, ¿no? Y una decoración, esto está en alemán, pero se entiende, porque es el atrio de entrada, basílica romana, tripórtico y rotonda sobre la edícula. Edícula quiere decir casita. Esta es la sepultura de Jesús y aquí está el Calvario. Estos son 30-40 metros dentro de la misma iglesia hoy día, ¿no? Esto es lo mismo que acabo de comentar, muy ricamente adornada. Entonces, en el año 614, los persas sasánidas, cuyo rey era Cosroe II, al mando del general Sharbaraz, invaden Tierra Santa y destruyen todo vestigio cristiano, y roban la cruz, que estaría forrada en oro y todo eso. Roban la cruz y se la llevan. Y la cruz la rescata el Heraclio, el emperador bizantino, rescata la Vera Cruz en el año 630, y con motivo de eso se celebra la exaltación de la Santa Cruz, la fiesta del 14 de septiembre. La exaltación de la Santa Cruz. La otra fiesta de la Santa Cruz es la invención de la cruz, cuando la descubre Santa Elena en el 326, que es el 3 de mayo. Un detalle y ya acelero porque vamos muy mal de tiempo, un detalle muy importante es que cuando llegan los persas a la Basílica de la Natividad, era de Constantino, como he dicho antes, es decir, del siglo IV, pero en el siglo VI le dio un lavado de cara y la reordenó un poco Justiniano I, emperador bizantino. Entonces llegan los tíos y ven un mosaico gigantesco allí en la Basílica de la Natividad. Iban a destruirla, claro, como las otras. Oye, tú. Y ven a tres tíos ahí. ¿Los Reyes Magos qué eran? Porque en la Biblia, en la Sagrada Escritura, los Evangelios, solamente habla de unos magos de Oriente. ¿Qué es lo que eran los magos de Oriente? Eran astrónomos sumerios, y venían de la zona de Mesopotamia. Se fijaban en los astros, tal. Es decir, zona de Persia. En zona de Persia iban vestidos como persas, llegarían vestidos como persas. Entonces llegan los persas con idea de destruirlo todo, un mosaico, con tres tíos muy bien vestidos como ellos, y dicen, quieto, esto no sabemos lo que era, pero estos eran de los nuestros, esto no se destruye. La Basílica de la Natividad, por este motivo, es de las basílicas más antiguas conservadas tal cual se hizo. Constantino cuando vas te enseñan el suelo actual, que es de Justiniano, y el suelo de abajo, que es de Constantino. Eso no ocurre en ningún otro sitio de Tierra Santa, por razón de esta anécdota real, histórica. Bueno, en 638, invasión musulmana, califa, conquista de Jerusalén por los sirios, se supone que se protege la ciudad, pero hubo destrucción parcial. En el siglo IX, X, con la excusa de la obra de un incendio, una obra de al lado, o sea, quemaron la basílica, un motín, aprovechaban para pegarle fuego, en poder de los musulmanes, ¿no? Un aventurero tal, hasta que ya en el año 1009 aparece por allí un egipcio, el califa al-Hakim, y hace una destrucción sistemática, 2 meses, de agosto a octubre destruyendo, hasta que ya los escombros no les dejaban destruir más. Destrucción total de la Basílica Constantiniana. Se restaura un poco en el siglo XI y ponen unos ricos mármoles, pero ya no se puede recuperar el martirium romano, la Basílica romana ya no se puede recuperar, y se hace allí un apaño con unas capillas, que ahora las vamos a ver. Y en el año 1099 tiene lugar la primera cruzada, conquista de Jerusalén, por Godofredo de Bouillon y Balduino de Flandes. No es momento ahora de entrar a valorar lo que fueron las cruzadas, no es momento. Pues unas campañas militares de ideales de corte espiritual que empujaron a la aventura a miles de caballeros cristianos a Tierra Santa. Nobles ideales que sucumbieron por la codicia de los reyes, de los líderes, de los
reyes cristianos cruzados y que no fueron capaces de crear una estructura estable que aquello durara un poco más, ¿no? Y encima con algún hecho absolutamente condenable, como la primera conquista de Jerusalén. Por cierto, que no difería mucho de las de la época. Lo que pasa es que nos centramos en esa, claro. Eran cruzados conquistando Jerusalén cuando una ciudad se resistía un poco. Y estos judíos se resistieron no un poco, sino, o sea, judíos descendientes. Los judíos ya no estaban allí, pero de aquella tierra que son también muy cabezones, ¿no? Entonces, construyen una basílica entre 1099 y 1049 durante 50 años, como he dicho al principio, y disponen una basílica, esta es la Basílica de Constantino, es destruida en el 1009, se restaura de esta forma y se abre una puerta por aquí, que es la puerta actual, ¿no? Y luego llega la Basílica Cruzada, que es esto lo que hace, y dispone aquí, es una basílica románica, y dispone aquí un claustro muy grande, románico, donde estaban los canónigos regulares de San Agustín. Esa es la Basílica Cruzada, que tenía esa cúpula entonces. Estas son las 3 plantas que les he comentado. Estoy acelerando. Basílica Cruzada. La torre era más alta, pero en 1545 hubo un terremoto y la rebajaron. En realidad la rebajaron para que no fuera mucho más alta que una torre de una mezquita musulmana que había al lado. Es que son así. La torre original era así y en la actualidad la torre llega por aquí. Más o menos. Ahora la vamos a ver. Esta es la Basílica Cruzada que disponen los cruzados. Ahí hay construcciones del siglo IV, del siglo VII. Es una iglesia románica. Si se fijan, si se fijan en la parte de aquí, hacia la derecha, esto es una basílica románica de peregrinación, como esa. Lo que pasa es que en lugar de esto tiene la rotonda donde está la edícula del Santo Sepulcro, ¿no? Iglesias románicas, abajo la iglesia parailemonial, que sale en todos los libros. Pues una iglesia románica más. Esta es la torre de la Basílica del Santo Sepulcro, ya rebajada, y ese grabado, ese dibujo de en medio, no es la Basílica del Santo Sepulcro, es la Catedral de Chartres, París, porque la Catedral de Chartres tiene una torre gótica y otra románica, que es la de la derecha. Y a mí se me ocurre, y lo lanzo como posible tema de tesis, que esta catedral, en su parte románica, que es esta torre de aquí, fue construida por la misma escuela o los mismos arquitectos o discípulos de la Basílica del Santo Sepulcro, porque ahí vemos la de Chartres, se parecen muchísimo. Pero bueno, esto, cierro paréntesis, este es motivo para una tesis. Esto es lo que disponen los cruzados, un transepto con un crucero que siguió el modelo fue el modelo para el cimborrio de Zamora, hace un presbiterio con ábside y absidiolos, pero lo enfrenta a una rotonda donde está el Santo Sepulcro. Para ilustrar esto, arriba estaba la capilla de Santa Elena y más abajo aún una cripta o capilla de la Invención donde aparecieron las 3 cruces. Para ilustrar esta diapositiva, 5 órdenes militares cruzados representados arriba. Primero, orden de caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, 1099, la primera que se fundó allí, en el Santo Sepulcro. Caballero de la Orden Hospitalaria de Caballeros de San Juan de Jerusalén, después Orden de Rodas, la Orden de Malta. Este es su origen, de la Orden de Malta. Ahora van de rojo, pero este es un templario, en 1113, 1120. Caballero español de la Orden de Santiago, 1170. Y por último, un caballero de la Orden Teutónica, 1198. La variedad de estilos y de la fábrica. Fíjense ustedes el detalle. Esto es la fachada, esto es esto, ¿eh? Esto de aquí, fíjense ustedes, a pesar de tanta destrucción, lo bonito y bien hecho que está, labrado. Pero labrado ahí con estos rodelas de los arcos. Estos eran unos dinteles muy bonitos, pero acabaron saqueados o destruidos, ¿no? Y una tapia. Ahora vemos quién puso esa tapia en esa pared. Fíjense ustedes, los capiteles son muy ricos. A la derecha una edícula de cómo debía ser en el siglo XVI, más o menos, porque esto es un grabado posterior de San Francisco con unos franciscanos llevándola a hombros, ¿no? Una ficción. En la Baja Edad Media y Renacimiento se extendió por Europa la costumbre de hacer jardines con un monte Calvario y con un Santo Sepulcro, que debía ser muy parecido a como era entonces. El que vemos actualmente es del siglo XIX. Basílica del Santo Sepulcro vista desde arriba. Esto de aquí que les he dicho, fíjense ahora, esto de aquí que les he dicho que era de la Basílica Románica, el antiguo claustro de los canónigos regulares de San Agustín, hoy día es otra cosa. Esta es la Basílica Constantiniana, esta es la Basílica Cruzada, esta es la Basílica actual, donde aquí está la Capilla de Santa Elena y la Capilla de la Invención. Y aquí aparecieron las cruces. Esto era una cisterna, está debajo del suelo, que es este. Y aquí la edícula moderna, que es bastante fea, moderna es del siglo XIX.
Se trata de una basílica, una reconstrucción cruzada de un edificio romano con sellos bizantinos, dijo este jesuita. Fachada principal, esta es la basílica cruzada, y lo que hacen una reconstrucción, unas reparaciones de un incendio y terremoto de 1808 y 1910, los bizantinos aprovecharon la coyuntura para llenar todo esto de tabiques, tabicar todo esto, quitarle mucha luz. La basílica es muy oscura, a diferencia de la Catedral de Colonia, que es muy luminosa, y tiene muchas paredes y tabiques. Esta es la basílica cruzada, ya lo hemos dicho, aunque esté en alemán se entiende. Y llega el año 1187, donde aparece por allí Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf, como dice aquí claramente, más conocido como Saladino José o Saladino, que lo que hace es conquistar Jerusalén. Después de la batalla de los Cuernos de Jatín, en 1187, conquista la ciudad de Jerusalén. Y casi un siglo después, en 1291, cae San Juan de Acre, fin de los estados latinos en Oriente. Saladino no era, como refleja la historiografía y la filmografía contemporánea, no era un amable demócrata de progreso. Era un caudillo guerrero listísimo y astuto y un zorro y militar muy eficaz y musulmán, completamente musulmán. Pero no este líder que nos pinta la filmografía contemporánea. Ya saben a qué me refiero. Bueno, en 1291 aparecen los mamelucos de Egipto y en 1517 los turcos hasta 1917. Épocas de decadencia. Los turcos aprovechan de la coyuntura. Aquí viene mucha gente interesada. Cierran la basílica y cobran al que quisiera estar dentro o que quisiera entrar. Así durante siglos, cerrada, no dejaban celebrar culto, había que pagar una cuota, un peaje. Los que tenían menos dinero, georgianos y etíopes, fuera. Fueron los primeros en ser expulsados. Y así estuvo con pugnas. Durante los siguientes siglos, la Iglesia bizantina, griega, bizantina, sus herederos son los griegos ortodoxos, eran respaldados por Rusia y los latinos eran respaldados por las potencias occidentales, Francia, España. España ayudó mucho en el siglo XVI a la custodia de Tierra Santa. En árabe se dice Al-Quds, la ciudad de Jerusalén, ¿no? En fin, todo esto un desastre. El siglo XVII, terremoto, un incendio terrible, hacen una restauración por sus pistolas, los bizantinos, sin contar con los latinos. Cada vez que se dice latinos allí en Tierra Santa, está bien dicho. Latinos, allí está bien dicho, no en América. Roma no llegó a Iberoamérica, ni hablaban romano, ni latín, ni se habla nada allí. Lo que hablan es español en Hispanoamérica y portugués en Brasil. Pero aquí los latinos se refieren a los de la Iglesia Occidental Latina, está bien dicho, y son los franciscanos, la custodia de Tierra Santa. Y los orientales son los bizantinos o los griegos, los actuales ortodoxos griegos, ¿no? Un terremoto, hubo que apuntalarla, pasa a ser dominio del Reino Unido. El Reino Unido se desentendió bastante de este asunto y casi se les cae, hay que apuntalarla. Esta es la ceremonia de las luces. Basílica, evolución de la basílica, ya hemos comentado casi todo esto, son más diapositivas. Qué bien refleja estas fotos la decadencia, estos grabados, ¿no? La decadencia, oye, que esto se nos cae, nos tendremos que poner de acuerdo. Entonces, afortunadamente en los años 50, 1960, se pusieron de acuerdo para arreglar esta cúpula y esta otra, que están aquí arregladas, porque es que amenazaban ruina, ¿no? Esta es una foto panorámica, se ve la calle de la izquierda y la calle de la derecha, es una foto así, que se puede hacer hoy día, esta. Aquí abajo. Y esta es la entrada de la Basílica del Santo Sepulcro. Esta tapia la puso aquí Saladino y cerró este asunto. ¿Para qué quieren dos puertas? Con una va que arde. Entonces aquí había una escalera que llamaban la capilla de los francos, que es esta de aquí, que con un cristal, aquí está el Calvario, aquí están las dos capillas del Calvario. Y entonces los peregrinos que llevaban ya con muy poco dinero podían desde aquí, sin pagar la cuota, entrar a la basílica, venerar la roca del Calvario a distancia a través de un cristal. Debajo, la capilla de Santa María Egipciaca, que fue una eremita que se encerró allí durante una época. Si es que esto es Tierra Santa, ¿no? Basílica del Santo Sepulcro por la noche. Estas son las cruces que se utilizan en el Vía Crucis. Y en esta escalinata, que es esta, es donde se sientan los peregrinos para hacer la foto típica cuando llegan allí, ¿no? Hemos llegado. Este es el patio que era el claustro de los canónigos regulares de San Agustín. Hoy día, de los monjes etíopes, más pobres que las ratas, son de los primeros con los georgianos que tuvieron que salir de la basílica porque no tenían para pagar a los turcos. Los franciscanos, con mucho sacrificio, esfuerzo, dinero y muchas vidas, han mantenido los santos lugares
con muchísimo mérito. Y el otro propietario son principal los ortodoxos griegos y los otros son los armenios, ¿no? Aquí un peregrino en el monasterio etíope, que son unas chozas de adobe, aquí, y ahí están los tíos rezando con unas túnicas de colores, amarillas, muy vistosas. Basílica del Santo Sepulcro, fachada principal, las ventanas, todo esto está un poco destrozado, pero fíjense la labra tan cuidadosa que hemos visto antes, que bien está hecha. Vemos la puerta está hecha una pena. Y este suelo es el suelo actual, pero ¿esto qué es? La puerta, con una manita de pintura, ¿no? Ha habido cantidad de gente que ha llegado, pero vamos a ver, ¿de cuánto estamos hablando? ¡Quieto! Aquí no se toca nada. Hay que poner de acuerdo a todas las comunidades. Usted, por mucho dinero que tenga, se lo guarda. Como no pongamos de acuerdo, no hay dinero en el mundo, de hecho, cuesta mucho. De manera que la puerta, fíjense cómo está la puerta, está pidiendo a gritos una mano de pintura. Esta puerta, ahora les comento, aquí hay una columna raída y la gente mete papelitos, se cree que es aquí. No, es en el muro oeste, o muro de las alimentaciones, es en otro sitio. Aquí no hay que meter papelitos, pero los peregrinos las meten y se quedan tan anchos. Entonces, ¿y esto qué es? Una puerta de la Catedral de Colonia. El contraste es brutal, ¿no? Que da a la Plaza de Roncalli. Entramos en la basílica, piedra de la unción, subimos esta escalera, que esto no existía al principio, se hizo después, esta escalera es esta de aquí, y aquí están las dos capillas del Calvario, unas encima de otras, porque lo que se ve, estamos encima del Calvario. La basílica es muy oscura. Vamos recorriendo, subimos la escalera, que es muy angosta, y nada más llegar arriba tenemos a la derecha la capilla católica, en medio de un altar de la Dolorosa, y esta es la capilla ortodoxa griega. Y aquí hay un altarcito que está sobre un cristal, aquí un cristal, aquí otro cristal que se ve una roca, que es la roca original del Calvario. Entonces, ahí aquí, en este agujero, se puede meter la mano y es el lugar donde estuvo la cruz. Ahí se ve un peregrino metiéndose, un ratito breve que te deja. Ay, ¿qué ha hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tocado de más? Y debajo de eso, he tocado de más. Debajo de esto está la capilla, aquí están las dos capillas del Calvario. Debajo de esto está la capilla de Adán, se llama así. Y esto es una ventana que da a esta roca, que es una piedra metzi, es decir, piedra con óxido terroso, que tiene una grieta donde cabe el puño. Y esa grieta llama la atención que no vaya a favor de Beta. Cuando hay un terremoto, y se sabe que hubo un terremoto en el año 30 o así de nuestra era, lo normal es que el terremoto rompa las rocas por la Beta, pero no las rompa contra Beta. Pues esta hendidura va contra Beta. Es una ventana que da a la roca del Calvario. La roca del Calvario a lo largo de los siglos ha sido cortada así como un queso y queda solamente un trocito así muy estrecho. Era mucho más extensa, claro. Pero para hacer la basílica, ahí estaban enterrados Balduino de Flandes y Godofredo de Bouillon, que fueron los primeros cruzados. Como la Iglesia Ortodoxa tiene grandes resquemores con los cruzados por la Cuarta Cruzada, aprovecharon la restauración de 1810 para quitarlos en medio. Hay una tradición cristiana muy antigua que dice que Jesucristo fue crucificado encima de donde estaba enterrado Adán. Esto no es que sea verdad, es que es una leyenda y una tradición cristiana muy antiguas. Por eso los cuadros, vean el Museo del Prado, el monasterio, tienen siempre, debajo del crucifijo hay una calavera. Esa calavera es la de Adán. De manera que la primera sangre es también profético. La primera sangre redentora, al primero que redime es Adán. Y a partir de ahí a todos los hombres. Simbología cristiana, el monasterio de San Lorenzo de Escorial está lleno. Esta es la capilla de Adán. Entramos. Los demás sitios que hay repartidos por toda la Basílica del Santo Sepulcro, es que estoy tocando el otro ratón, que es el de con esta palma de la mano, porque la izquierda no es la habitual. Esto es, construcción. Aquí es donde aparecieron los tres palos horizontales y esto era una cisterna. Esto es una estatua muy bonita de Santa Elena. Voy a ir terminando. Esta es la edícula. Todo esto lo tapiaron en el siglo XIX. Esto era un deambulatorio preciso. Hubo que apuntalarla. Esto se restauró en el 2017. Esto es anterior al 2017. Ahí hay un óculo que da al exterior y entra luz. Esta es la edícula, un templo espantoso. Suelo que no es de parte común. Edícula restaurada. Edícula restaurada. Y descubrieron además que debajo del sepulcro hay más roca original de la que pensaban. Peregrinos, después del 2017, la edícula, un kiosco espantoso, la edícula reproduce la antecámara y la cámara. La cámara o lugar donde realmente veneramos que Jesús hubiera resucitado. Todo esto son lugares dentro de la Basílica del Santo Sepulcro conmemorativos, no es que ocurrieran allí. La capilla de los improperios, la capilla de Longinos, la división de las vestiduras, el altar de las tres mujeres. No es que las tres mujeres estuvieran aquí, ni muchísimo menos. Son conmemorativos, excepto dos puntos, la roca del Calvario y el Santo Sepulcro. Los más,
de toda Tierra Santa. Este es el suelo de las zonas comunes, con mugre pulida de 2000 años de peregrinaciones. Pero bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Darle una mano a ese suelo. ¡No! ¡Quieto! No se puede tocar. Hay que poner de acuerdo a todas las comunidades. Donde el suelo es de una comunidad, como este de aquí, que es franciscano, pues el suelo da gusto, está limpio, impoluto, ¿no? Tú puedes estar aquí, abajo, escuchando, asistiendo a la Santa Misa. El sacerdote está dentro de la edícula, no le oyes por dónde va, solamente sale cuando se vuelve el sacerdote de espaldas cuando se vuelve de cara al pueblo, podéis daros la paz. Entonces sale hasta aquí para decirlo, entonces sabes por dónde va la misa. Pero mientras tanto el sacerdote está solo dentro, no se le puede ayudar. Ya me lo explicó un franciscano vietnamita cuando fui a la sacristía que está por aquí, a entrar a la sacristía, que si puedo ayudar, en la edícula no puede ayudar nadie. Bueno, todos aquí. Bueno, pues yo estaba aquí en misa, detrás para dejar ver, al tiempo, misa de 7 de la mañana, al tiempo que un sacerdote copto pasaba por detrás con un incensario cantando en copto, que es una especie de árabe antigua, mientras sonaban las campanas del campanario que los griegos ortodoxos celebraban la Asunción 12 días después que nosotros, porque ellos van con el calendario juliano y nosotros no. Eso es Tierra Santa. O se entiende esto antes de ir, o te pegas un planchazo, te crees que vas a ver una montañita como mi hermana, que tiene estudios, pero pensaba que iba a haber una montaña. Pero Marina, hija. Bien, ya voy acabando porque es que esto es la suelo que sí se ha podido arreglar. Esta es la losa de mármol, que es mármol romano, que lo puso aquí un franciscano español, que protege el banco nicho sepulcral. Es decir, aquí, visto desde arriba, y aquí, visto desde un lado, tuvo lugar la resurrección. Así que entenderán, aquí los dos papas venerando ese lugar, y entenderán la emoción que me produjo hacer esta foto, aunque me regañara el pope ortodoxo. No se pueden hacer fotos. Eso lo dirá usted. Aquí pone Anastasis, yo he venido hasta aquí, yo me llevo una foto y la pongo en las conferencias. Esto es Tierra Santa y esto es el Santo Sepulcro. Estas son las 6 propiedades. Estos son los coptos, que son los más pobres, los sirojacobitas, que no han sido capaces ni de restaurar su capilla. Ahí están las tumbas de José de Arimatea, los 2 nichos en Coquim que les he mostrado antes. Los propietarios principales son los griegos, de color verde, latinos, que son los franciscanos, color naranja, y los armenios, amarillos. Esta línea discontinua es una procesión que hacen todos los franciscanos todos los días de 4 a 5, de custodia de la Tierra Santa. Si dejan de hacer la procesión algún día, pierden los derechos sobre la Basílica del Santo Sepulcro. Por lo tanto, siempre tiene que haber allí franciscanos para hacerlo. Les puede acompañar cualquiera, pero lo tienen que hacer, porque si no se altera el status quo. El status quo es un conjunto de reglitas que se hicieron en un papelito, no es ni una orden, pero que es lo que rige cómo se funciona allí. Las zonas que sean comunes, lo que sea tuyo, haz lo que quieras. Lo que es común no se toca como no nos pongamos de acuerdo todos. Y no se ponen de acuerdo. Es muy difícil, ¿no? Bien, estoy acabando. Este es el custodio de Tierra Santa hasta hace unos años. Igual han reconocido algunos de ustedes porque después fue patriarca de Jerusalén y después ha sido el cardenal Pier Battista Pizzaballa, que era uno de los papables. Hombre, estaba en muchas quinielas. Bueno, me callo, un comentario personal porque tengo mucho cariño. Después fue Frances Patton. Estos son 2 coptos. El status quo de 1852. En este mapa se entiende clarísimamente todas las propiedades del Santo Sepulcro. Está allí, este mapa está allí. Entonces es Francis Patton, que lo dejó el año pasado, y el actual es este, Francesco y el Peo. Y este es Francis Patton, el que estaba antes 9 años. 2 familias musulmanas custodian la llave y abren la Basílica del Santo Sepulcro y la cierran todas las mañanas, desde la época de Saladino. Esto es una humillación para los cristianos, una más. 2 familias musulmanas, pero si está en el barrio cristiano, da igual. Entonces se han ido heredando la llave y tal. Una familia custodia la llave y otras la abren. Y aquí está un franciscano esperando para poder entrar. Dentro viven franciscanos, evidentemente. Se les cierra por la tarde y allí no sale nadie hasta el día siguiente por la mañana. 2 familias franciscanas. Hay una ceremonia muy bonita con una escalera. Se abre este portón. Esto requiere una mano de barniz. No, imposible. La puerta es común. ¿Han visto en las fotos que hay una escalera? Estamos acabando. Hay como una escalera. ¿Y esa escalera qué hace ahí? Pues esa escalera, como se ve en este grabado del siglo XIX, ya estaba en el siglo XIX. Y esta foto de principios del siglo XX ya estaba la escalera. ¿Qué hace la escalera ahí? Esa escalera no se puede tocar. Si se toca, se viola el status quo.
el estático, como decía el guía palestino de Belén. No hay quien la toque. La robaron 2 veces. Joder, la policía tardó unas pocas horas en detener a todos los autores y la escalera volvió a su sitio. La tuvieron que mover en el año 2016 para unas obras de reparación de la ventana y la escalera se volvió, lógicamente, a su sitio. No se puede tocar esa escalera. Con esto se hacen ustedes una idea de cómo es la Basílica del Santo Sepulcro y cómo es Tierra Santa. 2 infografías, nada más. Y nada más. No se sabe. No se sabe, pero ahí sigue. ¿Está en la escalera? Sí. ¿Es tuya? No. Pues ahí se queda. Mía tampoco es, ahí se queda. O nos ponemos de acuerdo los 6 para mover la escalera o no la toca nadie. Y esto me lo voy a saltar porque son, bueno, las restauraciones, Florentino Díez, tal. Estas son la arqueología que hizo Florentino Díez, descubriendo, esto es el ábside del Martirium romano, de la Basílica Romana, debajo del ábside actual de la Cruzada y contrapuesto. Las excavaciones que hizo en la roca muy interesantes porque descubrió una gruta de Adán mucho más profunda y un horno romano. Instituciones relacionadas, me voy a saltar, esta es la orden ecuestre. Bueno, esto es de mi colección de soldaditos de plomo. Me salto esto. Este es Godofredo de Bouillon. Esto está al lado del Palacio Real de Bruselas. Es preciosa esta plaza y la escultura. Pero me voy a lo importante, que es lo último. Esto es no confundir con estas instituciones, el capítulo, no confundir con la orden ecuestre. Nuestro presidente es de la orden ecuestre del Santo Sepulcro, existe en la actualidad y tiene sus maestrazgos, y estas son las distintas hermandades que hay, como la de mi pueblo, San Lorenzo del Escorial, a la cual pertenezco, que dentro de muy pocas fechas, 2 fotografías de la imagen titular, 1 de abril, miércoles santo, 9 de la noche, patio de Reyes, marco incomparable, salida de la hermandad del Santo Sepulcro en procesión, al son de tambores, no se lo pierdan, quedan todos ustedes invitados. Preciosa salida. Hay que hacer patria chica del pueblo de uno cuando se pueda. Yo he visto aquí la ocasión de hacerlo y he metido la cuña publicitaria. Y nada más, muchas gracias por su atención.